Quisiera darle la bienvenida a los compañeros y profesores que nos van a acompañar en este viaje para conocer más sobre la Constitución de 1961, desde sus conceptos, características, aspectos importantes y sobre todo la diferencia que existe entre esta Constitución de 1961 con la Constitución de 1999, que es la actual en nuestro país. Este viaje será dirigido por mi compañera Luisana Núñez y mi persona Linmar Negrón. Buenos días, profesor y compañeros. Bueno, antes de empezar, daré un breve resumen sobre qué es la Constitución y sus objetivos. La Constitución se define como la ley fundamental de un Estado, como rango superior al resto de las leyes, que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política. La Constitución contiene los objetivos y principios de una nación, estableciendo así la existencia de los órganos de autoridad y las facultades y limitaciones, así como también los derechos de los individuos y las vías para poder que estos sean efectivos. La Constitución de 1961. La Constitución de Venezuela de 1961 fue aprobada el 16 de enero de 1961 por el entonces Congreso de la República, actual Asamblea Nacional, con el voto afirmativo de los principales 4 fuerzas políticas del país, para entonces la Acción Democrática, Unión Republicana Democrática, el Comité de Organización Política Electoral Independiente y el Partido Comunista de Venezuela. Entró en vigor el 23 de enero del mismo año en conmemoración al retorno de la democracia en Venezuela, en el año 1958. Y en diciembre de 1999 este texto quedaría derogado al ser aprobado por el voto popular en la Constitución de 1999. Esta Constitución estaba basada en los principios de la Constitución de 1947, la cual fue derogada en 1953 por la dictadura de Marco Pérez Jiménez. Las características. Esta Constitución estaba dividida en 4 partes. 1. El preámbulo, donde se invoca la protección de Dios y se exalta el libertador Simón Bolívar y los grandes servidores de la patria. 2. La parte dogmática, donde se establecen como los pilares la democracia, la independencia y el carácter de forma federal en el Estado de Venezuela, entre otros. 3. La parte orgánica, que estaba compuesta por 12 títulos para un total de 252 artículos. Y las disposiciones transitorias, compuestas por 23 disposiciones. El Estado se divide en estados, distritos federales, territorios federales y dependencias federales. Los estados se dividen en distritos y estos en municipios. No existía la nacionalidad doble. El venezolano que tuviera otra nacionalidad se le quitaba automáticamente la nacionalidad venezolana. Por primera vez en la historia constitucional no se hacía mención de los nombres ni de la cantidad de los estados en el país para evitar hacer reformas constitucionales. El poder público nacional. En 1961 el poder público se dividía en 3 partes, en 3 ejes más tradicionales, que era el legislativo, el ejecutivo y el poder judicial. El poder legislativo, ejercido por el Congreso Nacional, que estaba integrado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Los que alguna vez ejercieron la presidencia de la República, una vez culminando su periodo, pasaban a ser senadores vitalicios. El poder ejecutivo, ejercido por el presidente de la República, la cual sería electo por un periodo de 5 años, no pudiendo ser reelegido hasta transcurrir los 10 años después de culminar su periodo. Y el Poder Judicial estaba representado por la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales, y la Corte Suprema de Justicia está integrada por un mínimo de 5 magistrados en la Sala
elegida por el Congreso Nacional por término de 9 años. Lo compartido por la compañera Luisana nos demuestra entonces que la Constitución de 1961 fue un auténtico pacto político de la sociedad venezolana y podría definirse como una constitución democrático-social, que tenía un compromiso social y político. Plasmó indudablemente muchos aspectos interesantes para la Venezuela de los 60, 70 y 80. Representó los ideales más expresivos de un proyecto político muy bien diseñado y elaborado, por supuesto, por una generación que ya tenía más de 2 décadas de acción política y en un momento histórico determinado, en el cual el espíritu de unidad y de concordia derivaba de aquel derrocamiento de la dictadura materializado en el Pacto de Punto Fijo, facilitaron la elaboración de un texto pluralista que representara las aspiraciones de todos los venezolanos. Podemos señalar de esta forma varios aspectos importantes de esta Carta Magna. El carácter ideológico pragmático de la Constitución no fue asumido con la energía que impregna al texto fundamental, producto del populismo, el clientelismo político y la corrupción. Además de que el programa constitucional no estuvo acompañado de una acción legislativa eficaz y coherente. Por el contrario, la labor legislativa fue lenta, retardada, ineficiente y desvinculada de la realidad nacional. Además, el Estado venezolano no había creado las garantías para la completa protección de los derechos fundamentales, acompañado de un deterioro del poder judicial garante por excelencia del Estado de Derecho, impidió la efectiva realización de este y desvirtuó el principio central de la supremacía constitucional y la autonomía de las ramas del poder público. Además de que existió una carencia del principio democrático recogido en la Constitución, desviado por la partidocracia que ha bloqueado todo intento de participación ciudadana, dando lugar a algo que es denominado como una democracia sin pueblo. Aún así, en los libros hay aspectos muy positivos sobre esta Constitución, pero para nadie es un secreto que cualquier cambio constitucional posterior debía reforzar los aspectos fallidos o débiles de esa Constitución de 1961. Por mencionar algunos, podrían ser los alcances y límites de la democracia participativa. El esquema de descentralización debía ser un punto muy importante que debían tener las nuevas constituciones, acompañado de un sistema de gobierno y un modelo de poder judicial que debían ser reformados. No podemos dejar de hablar sobre el hecho de que, desafortunadamente, atravesó en su aplicación situaciones difíciles y contrapuestas con los nuevos tiempos que exigen un Estado moderno, que vaya acorde con los avances políticos, sociales, económicos, científicos y tecnológicos del siglo XXI. Por lo que sí, se dieron nuevas reformas a la Constitución y actualmente disfrutamos de la reforma de 1999, que posee características diferenciadoras importantes con las de 1961, entre las cuales podemos mencionar principalmente que se le denominaba República de Venezuela en la Constitución de 1961 y ahora se le denomina República Bolivariana de Venezuela como lo establece la Constitución de 1999. Asimismo, la Constitución de 1961 se dividía en 4 partes. El preámbulo, la parte dogmática, donde por cierto la democracia y la independencia eran pilares fundamentales, además de que establecía el carácter federal del Estado venezolano. La parte orgánica, que constaba de 12 títulos y un total de 252 artículos. Y finalmente las disposiciones transitorias. La de 1999 consta de 350 artículos, donde podemos encontrar una diferencia muy grande entre la cantidad de artículos que disponen cada una. Un preámbulo, 9 títulos y 18 disposiciones transitorias y final. Además de que en los últimos artículos de esta Constitución se establece la capacidad de reforma constitucional
y se declara en el artículo 347, como podemos ver aquí abajo, el derecho al pueblo de renovar totalmente el Estado y redactar una nueva constitución. El idioma. En 1900 se reconocía como idioma oficial el castellano, como lo podemos ver en el artículo 6 de esa constitución, y aunque en la Constitución de 1999 se sigue reconociendo el castellano, pero se agregan los idiomas indígenas con uso oficial para esos pueblos indígenas. La distribución político-territorial de la nación en la actualidad es un Estado federal y descentralizado. En 1961 era un Estado federal pero centralizado. Otro aspecto de contraste es que, aunque en 1961 la población indígena era reconocida y se le brindaba protección, no se compara con la importancia que tiene en la Constitución de 1999, tomándolo como imagen de nuestra cultura y raíces ancestrales, dándole una cantidad importante de artículos que demuestran el protagonismo que tienen en nuestra República Bolivariana de Venezuela. Por otra parte, tenemos el tema de la igualdad de género. En 1961 no favorecía mucho a la mujer, pues apenas se le reconocía. Una gran diferencia con la de 1999, ya que en esta la mujer tiene mayor protagonismo e incluso reconoce su trabajo dentro del hogar. Para finalizar, quiero hablar sobre uno de los aspectos más polémicos para mí y que demuestran la gran diferencia que hay entre estas dos constituciones, y es en cuanto al voto militar. En 1961 los militares no tenían derecho a votar, pues su función debía ser sin inclinaciones políticas y fijándose solamente en la defensa nacional, como establecía en el artículo 132, que voy a dejar por aquí abajo, objetando que no debían estar al servicio de una persona o de una parcialidad política. Nuestro contexto muestra la más contraste realidad, ya que en el artículo 330 de la Constitución de 1999 se le otorga el derecho a voto a los integrantes de las Fuerzas Armadas Nacionales. Asimismo, se les da la oportunidad de hacer uso de este derecho universal al sufragio y la oportunidad que viene acompañada con ese derecho universal de inclinar su trabajo hacia tendencias políticas, lo que hemos visto con gran énfasis en los últimos años. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Esperamos que la información haya sido útil para este proceso de aprendizaje que llevamos a cabo y esperando encontrarnos por este medio en una nueva oportunidad.